Dios les bendiga. Qué bueno que te conectas y dispón tu corazón, tu alma, tu mente para alabar al Señor. Dice Salmos 33, vamos a leer la Biblia y dice Salmos 33 del versículo 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Aquí dice alegraos, oh justos. Cuando tú y yo decidimos aceptar a Cristo en nuestro corazón, nuestras almas se ligaron a la de Dios y por esa razón ahora somos justos. En los íntegros es hermosa la alabanza, en todos aquellos que viven su vida, su día a día conforme a la palabra de Dios. Y después dice aclamad a Jehová, o sea, canta a Dios, alábalo con todo tu ser, con todo lo que eres. Dice cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Si bien no todos a lo mejor no tocamos un instrumento, no todos cantamos, pero tienes una boca, tienes una voz con la cual tú puedes alabar al Señor, con la cual puedes expresarle y levantar un cántico nuevo que salga del río de tu adoración desde tu interior, agradeciéndole a Dios. Y te voy a invitar que en esta hora cierres tus ojos y le digas al Espíritu Santo de Dios, ministrame. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que en esta hora tú nos ministres, visítanos. Te pedimos que tú nos permitas ministrarte, pero a su vez, que cuando nosotros te estemos ministrando, tú nos ministres a nosotros. Toda carga, toda tristeza, toda angustia, que quede en ti depositada. Gracias porque nos animas, porque nos ministras y nos instruyes, nos redarguyes. Pero también eres un Padre amoroso que cuida de nosotros y que suple todas nuestras necesidades. Te alabamos, te bendecimos porque tú eres bueno y tú eres digno de honra, de toda alabanza y de suprema adoración por siempre. Hoy te cantamos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día,
tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Así es, Señor, te damos gracias porque tu amor nos rescató y tu amor nos limpia de toda maldad. Y sabemos que tú eres un Padre amoroso que está al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades, y te damos gracias por eso, Señor. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta cuán bello eres tú y cuán grandes son tus amores. Oh, cuánto nos ama Dios. Oh, cuánto nos ama, cómo nos ama Dios. Él está celoso por mí, como un huracán su amor pega en mí, rendido debajo del peso de su viento y gracia. Cuando de repente eclipsas con tu gloria todas mis aflicciones, y me doy cuenta
necesitamos de tu amor y de ese sacrificio en la cruz. Si nos ama como nos ama, como nos ama, como nos ama, si nos ama, como nos ama, como nos ama, como nos ama. Él es nuestro premio y nosotros su porción, por la gracia en sus ojos atraídos a su amor. Y si la gracia es como el mar, sumergidos estamos. El cielo toca la tierra con un beso empapado y mi corazón retorna con violencia agitado. No tengo tiempo para remordimientos cuando veo cómo tú nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, si nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas, cómo nos amas. Gracias, Señor, por ese infinito amor que tuviste en la cruz por nosotros. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Tú y yo hace más de 2000 años no vimos el sacrificio de Jesús, pero ahora somos bienaventurados porque hemos creído en su amor. Y esa es otra razón y otro motivo por el cual debemos alabar a Dios. Porque nuestras almas estaban rotas sin Dios, pero Él las restauró. Estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti, sublime gracia del Señor, que un pecador es salvo. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora
ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasijas para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Te alabamos, Jesús, por quien eres tú. Gracias por esa sublime gracia de no pagarnos conforme a nuestras obras, porque tu sangre fue derramada por nuestra rebelión. Y hoy gozamos de esa libertad que hay en ti, Señor. Te bendecimos porque tú eres grande, eres maravilloso y misericordioso. Bendito sea tu nombre, porque ahí donde tú estás no levantas un cántico nuevo de adoración a Dios. Bendito eres tú, Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Alabado seas tú. Grandioso, maravilloso, fuerte, Dios fuerte, Dios grande, tardo para la ira y grande misericordia. Y hoy bendecimos a tu iglesia y a los que están afligidos. Declaramos que hoy reciben consuelo en tu nombre. A los que están presos,
de alguna adicción, hoy la quebrantamos en el nombre de Jesús. A los que están enfermos, hoy oramos por su sanidad, tanto física como espiritual. Declaramos que hoy tú haces todas las cosas nuevas y que recibe en tu iglesia la visitación de tu Espíritu Santo, nuevas visiones, nuevos dones, alegrías. Te bendecimos porque tú eres grande. Y hoy bendecimos a tu iglesia, Señor. Porque aunque estamos en casa, Señor, podemos alabarte, podemos levantar un cántico nuevo de adoración. Porque tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, como fiel y justo, como poderoso gigante. Y bendecimos a tu iglesia, Señor, y oramos también, Señor, porque tú nos des un corazón conforme al tuyo, podamos conocerte cara a cara, que nuestra mirada no esté en las cosas materiales, ni en las cosas de este mundo, ni lo que está pasando a nuestro alrededor, sino declaramos que nuestra mirada, Señor, está en ti. Enséñanos a vivir de tal forma que nuestros ojos estén puestos en la eternidad, para cuando tú vengas por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, estemos listos y preparados. Hoy oramos por los que se han enfriado, por los que su fuego se ha apagado. Avívalos, Señor, avívalos en sus vidas, aviva sus corazones. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Dice la Biblia, ejercítate en la piedad, pero porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienes promesa de esta vida presente y de la venidera, o sea, de la eternidad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos para Dios en el reino y sufrimos oprobios algunas veces, porque esperamos en el Dios viviente, iglesia, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que en Él creen. Esto manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, no dejes de hacerlo, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Esa es la encomienda de Dios en este tiempo para su iglesia. Gracias, Señor. Te pedimos que esta palabra se pueda cumplir en nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque nos sigues hablando. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y dispón tu corazón a escuchar la palabra que Dios tiene para ti en esta mañana. Dios te bendiga. Buenos días, mis amados hermanos. De nueva cuenta, es un privilegio, es un gozo poder estar con ustedes, poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Realmente, aunque no podemos vernos si estamos a través de la pantalla, es un gozo poder estar aquí compartiendo de la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que ministre nuestros corazones y que sea el Espíritu Santo el que tome el control de la reflexión de esta palabra y de la reunión. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque es en tu infinito amor y en tu infinita misericordia que pones el querer como el hacer de tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y que llenes, Señor, nuestros corazones. Que vengas y ministres, Padre, con tu palabra a cada corazón y a cada vida, Señor, que está hoy en casa viendo esta transmisión, Señor. En tu nombre, en el nombre de Jesús, te pido que pases un carbón encendido por sobre mis labios, Padre, para que solamente sea hablada tu palabra, para que solamente, Señor, sea predicada tu palabra a través de mi vida, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de las personas que están por primera vez viendo esta transmisión. Y te pido en el nombre de Jesús que en donde quiera que ellos estén en este momento, tú les bendigas, tú les guardes y quites toda distracción, Señor, que venga a su vida y a su corazón, Padre, para que podamos aprender libremente de tu palabra. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión bajo tus manos, Señor, bajo tu bendición y bajo tu control, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, hermanos, pues vamos a iniciar la reflexión de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre la unidad en Cristo. Y para ello, pues voy a comentarles un poquito la definición de qué es la unidad. Y el diccionario nos dice que la unidad es algo que no puede dividirse o es algo que va hacia una misma acción o un mismo objetivo. Pero también la misma palabra de Dios nos habla sobre qué es la unidad, o qué es estar unánimes. Y nos dice que es estar en un mismo sentir, en un mismo pensar o en un mismo parecer, en una misma mente, en un mismo espíritu. Y es importante que sepamos cuál es el significado de la unidad, porque a través del desarrollo de esta reflexión vamos a darnos cuenta que la unidad es más que estar juntos, más que compartir un mismo espacio, ya sea en la mesa, ya sea en la iglesia, ya sea en casa. Tenemos que practicar la unidad en Cristo. Y la vamos a abordar hacia dos ejes, hacia dos maneras. Y primeramente vamos a aprender sobre la unidad que debemos tener en Cristo, nosotros con Cristo, y la unidad que debemos practicar con los demás. Y bien, por ello es que para iniciar vamos a ir, por favor, y les voy a pedir que me acompañen a la primera carta a los Corintios, capítulo
10, versículos 16 y 17. Y les voy a pedir que por favor me acompañen a esta porción de la Escritura para que podamos entender un poquito mejor cómo nos habla el Señor de la unidad a través de un acto muy especial. Y se los voy a leer. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y vemos cómo a través de este acto que acabamos de leer, que es justamente participar de la mesa del Señor, el Señor nos demanda unidad. ¿Y cómo es que lo hacemos así? Y voy a ponerlos un poquito en contexto en el pasaje en el cual se utilizó en esta primera carta a los Corintios. Y bueno, Pablo está exhortando, está amonestando específicamente a la iglesia porque participan de la comida sacrificada a los ídolos, pero también participan de la mesa del Señor. Por lo tanto, los amonesta y les recuerda que cuando participan de la mesa del Señor hay una unidad, es decir, hay una comunión. Entonces les dice que no pueden participar de la mesa del Señor, donde hacen una comunión con el Señor, y de lo que sacrifican a los ídolos, porque se vuelven partícipes de los ídolos, es decir, hacen comunión. Y les dice aquí, más adelantito en otro versículo, les dice que hacen comunión con los demonios. Por lo tanto, el Señor nos revela a partir de este pasaje de la Escritura que cuando nosotros participamos de la mesa del Señor, hay comunión directa o hay unidad directa con nuestro Dios. Nosotros hemos aprendido a través de los años, a través de las ocasiones en las que participamos de la mesa del Señor, que es importante hacerlo porque es una ordenanza, porque nosotros debemos de hacerlo en memoria de nuestro Dios, porque nosotros debemos hacerlo porque entendemos que recordamos el sacrificio que hizo por nosotros, y también hemos aprendido que hay que examinar nuestro corazón y por lo tanto hay que hacerlo con reverencia y con temor de Dios. Pero hoy también vamos a añadir a todo esto que hemos aprendido, a que debemos hacerlo con entendimiento, porque cuando participamos de la cena del Señor hay esta unidad, esta comunión. Cuando nosotros participamos del pan y de la copa, cuando participamos de beber este jugo de uva a través de una copa, nosotros realmente estamos haciendo una unidad, nos estamos haciendo uno con Cristo, nos estamos haciendo uno con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que hacer con mucho cuidado este acto, porque esta es una parte, no es lo único ni es lo principal, ¿verdad? Pero es una manera en la cual nosotros podemos tener unidad con nuestro Dios, podemos tener comunión y asimismo podemos hacernos uno con Dios, podemos hacernos uno con el Espíritu Santo, podemos hacernos uno con el Padre. Y por eso es que debemos tomar cuidado cuando participamos de la mesa del Señor. ¿Y qué pasa cuando nosotros entendemos y además practicamos constantemente esta unidad con nuestro Dios, esta comunión con nuestro Dios, sí, a partir de la cena, pero la seguimos alimentando, la seguimos conservando, la seguimos practicando? Pues viene entonces esta otra unidad en consecuencia, y es justamente la unidad que debemos tener con nuestros hermanos en Cristo. Y quizá ustedes podrán decirme, bueno, ¿y por qué entonces es importante que hoy aprendamos sobre la unidad si cada uno está en casa, ¿verdad? Si cada uno no puede ahorita convivir quizá en la iglesia o no sé, platicar con más hermanos en Cristo. Pero hoy justamente
entendiendo que el significado y el concepto de unidad es más que estar juntos, más que estar en un espacio. Vamos a aprender cómo podemos practicar la unidad o cómo debemos practicar la unidad con mis hermanos en Cristo. Y es que tú tienes hermanos en Cristo ahí donde estás en tu casa. Sea los que sean, tienes hermanos en Cristo. Algunos de ustedes tienen hermanos en la sangre que también son hermanos en Cristo, o padres, o hijos, o primos, o tíos, o abuelos que son hermanos en Cristo. También hay algunos que asisten solos, que solamente van solitos a la iglesia, pero también estoy segura que tienes vecinos que son hermanos en Cristo. Algunos de nuestros hermanos de la iglesia Bethesda viven muy cerca y tenemos vecinos también que vemos de repente, ¿verdad? Que son hermanos en Cristo. Tenemos cercanos que son hermanos en Cristo. O aún otros, tenemos compañeros de trabajo que son hermanos en Cristo. Y de ellos es de los que vamos a hablar el día de hoy. De ellos son de los que debemos empezar a practicar la unidad. Quizá no estamos en la iglesia y quizá cuando estábamos en la iglesia era muy sencillo para algunos practicar este acto. ¿Por qué? Porque solamente era por un ratito, solamente era por unas horas, pero el Señor cada vez nos demanda más, cada vez nos demanda que apliquemos y pongamos en práctica su palabra, que apliquemos y pongamos en práctica la unidad que debemos tener como hermanos. Y justamente vamos a hablar de cómo el Señor nos muestra que debe haber unidad. Y les voy a pedir que para esto me acompañen, por favor, a la carta a los Romanos. Y vamos a leer el capítulo 12, por favor, capítulo 12, versículo 5. Vamos a ir a Romanos 12, versículo 5. Y dice la palabra de Dios: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y vemos cómo aquí la palabra de Dios nos dice que realmente, pues sí, somos muchos. Y estamos en diferentes lados, sobre todo en estos momentos y circunstancias de la vida. Sin embargo, no debemos olvidarnos que somos un solo cuerpo y que además somos miembros los unos de los otros, es decir, nos necesitamos, nosotros los necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a nosotros. Y acompáñenme también, por favor, a Primera de Corintios. Y vamos a leer el capítulo 1. En Primera de Corintios vamos a leer el capítulo 1, el versículo 10. Y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y vamos viendo cómo la misma palabra de Dios nos va dando respuesta, ¿verdad? ¿Qué es la unidad? Es estar en un mismo parecer, es estar en un mismo pensar o en una misma mente, es entender que somos un solo cuerpo en Cristo y que además somos miembros unos de los otros, y por ello requerimos practicar la unidad. Y vamos a otro pasaje de la Escritura. Este se encuentra en Efesios 4, ¿sí? Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4 y para los que toman notas en casa, pues estoy dejándoles un poquito de tiempo para que puedan tomar nota o puedan buscar los pasajes desde donde están viendo la transmisión. Es Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Y dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
Y vemos cómo estos 3 pasajes claramente nos dejan ver que el consejo del Señor para nuestra vida es primeramente establecer esa unidad, esa comunión íntima, esa relación que nos permita ser uno con nuestro Dios, pero además también practicar la unidad, que es más que estar sentados en una misma mesa, más que estar conviviendo en una misma sala o en un mismo espacio, que es que tengamos estas características: guardar, ser solícitos, estar muy pendientes de guardar el vínculo de la paz, de entender que el Señor, que al que amamos, al que alabamos, es uno. Y que además no solamente es mi Dios, ¿verdad? También es el Dios de ellos. Por eso dice, es Padre de todos y para todos y en todos, ¿no? Es decir, Dios a todos nos va a bendecir, a todos, no solamente a mí, nos va a bendecir a todos. Y entendiendo que debemos practicar la unidad con nuestros hermanos, vamos entonces a poner en marcha lo que el Señor nos aconseja a través de su palabra. Y yo sé que quizá para algunos es sencillo, porque la familia nos ayuda, ¿verdad? Todos estamos en Cristo, nos llevamos bien y todo está muy padre. Pero de repente también no es tan sencillo para otros. Por eso es que debemos de estar, como dice la Escritura, solícitos, pendientes, alerta de poder estar en esa intimidad con nuestro Dios, en esa intimidad con el Espíritu Santo, para que sea Él el que nos permita tener esa unidad también con nuestros hermanos en Cristo. Repito, estoy hablando de los que tienes en casa, de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus primos, de tus vecinos, ¿verdad? Porque a lo mejor con algunos es sencillo, pero con otros no lo es tanto como lo quisiéramos. Pero debemos por eso guardar el poder practicarlo desde este vínculo de la paz. Pero y también nos preguntaremos, o quizá diremos, ¿y para qué? ¿Para qué debemos practicar la unidad? ¿Por qué será tan importante? Porque el Señor, incluso a través del acto de participar en la mesa del Señor, nos deja ver y nos revela a través de esta escritura que se hace una comunión, una unidad. Y que además no solamente en estas cartas o en estos pasajes nos recuerda el Señor que debemos de estar en un mismo sentir o en un mismo espíritu, sino a través de toda la escritura nos revela el Señor que debemos de estar en una constante armonía, en una constante convivencia, en una constante de trabajo en equipo, en una constante de crecimiento como cuerpo. ¿Por qué será tan importante esta parte de nuestra vida? ¿Por qué es tan importante la unidad para nosotros? ¿Por qué es tan importante que el Señor nos la recuerde y nos la deje escrita? Y vamos a ver justamente, solamente vamos a rescatar 3 propósitos de la unidad en Cristo. ¿A dónde va? ¿Hacia dónde vamos con la unidad? ¿Qué es lo que el Señor nos aconseja a través de su palabra? Y el primero de ellos lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 13 al 16, ¿sí? Repito, la cita va a ser Efesios capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 13 al 16, ¿sí? Y bien, y dice la escritura de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí vamos a ver un primer propósito de practicar la unidad, un primer propósito o un fin para el cual nosotros debemos aprender unidad. Y es justamente que todos, como cuerpo, como miembros unos de otros, podamos llegar a esa totalidad, a esa unidad en la fe. Y dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, para poder disfrutar de la plenitud de Cristo. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, como creyentes,
estamos buscando la felicidad, ¿verdad? Estamos buscando dónde se encuentra esa felicidad verdadera, eso que nos va a llevar a ser felices para siempre, ¿verdad? Pero aquí nos revela la palabra que a través de la unidad, a través de este trabajo, de esta práctica que tendremos, eso nos va a llevar al pleno entendimiento de la plenitud de Cristo, es decir, que nuestra felicidad, que nuestra plenitud está solo en Cristo, que debemos buscar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios como cuerpo, siendo uno con nuestros hermanos, practicando la unidad. Ese es el primer propósito del cual les comparto. Repito, no son todos, solamente rescaté estos 3. El segundo lo vamos a hallar en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Vamos ahí más adelantito, Filipenses capítulo 1, versículo 27. Y dice la palabra del Señor: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y quisiera que volviéramos a leer este pasaje con mucho más detenimiento para que pudiéramos ver el segundo propósito de practicar la unidad, lo que nos revela el Señor a través de su palabra en este pasaje. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en este caso, en este segundo propósito, les voy a pedir que podamos imaginar solamente por un momento que el hermano Efraín está haciendo esta exhortación, o el mismo Jesús, si no quieren imaginarse al hermano Efraín, que es nuestro pastor de la iglesia, al Señor Jesús. Y veamos, y también los pongo un poquito en contexto. Pablo le está hablando a esta iglesia y les está justamente recordando, les está diciendo: sea que esté con ustedes, o sea, que los visite, que los esté viendo presencialmente o no. Y les repito, imaginemos que es nuestro pastor el que nos está hablando en esta ocasión, o si no es así, el mismo Señor Jesús que nos está hablando y nos dice: solamente que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Y dice: sea que nos veamos, ¿verdad?, presencialmente, o que no nos veamos, solamente que oigan de nosotros que estamos firmes en la fe, que nos mantenemos firmes. Y qué mejor que este pasaje para entender de la unidad que lo que estamos viviendo, mis amados hermanos. No podemos aún asistir a la iglesia, pero eso no quiere decir que entonces mi fe cayó o que mi fe ya no existe, sino que debe estar fortalecida. ¿Por qué? Porque estoy practicando la unidad, y porque en la unidad nos edificamos unos a otros. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de estas transmisiones, a través de la oración, a través de la intercesión, a través de una llamadita, del discipulado, etcétera. Estamos trabajando en unidad para mantenernos firmes en la fe. Y no termina ahí. Les decía, imaginemos que el hermano Efraín nos dice: sea que vaya a visitarte o no, sea que esté contigo presencialmente o no, que yo oiga de ti que estás firme en tu fe. Y no solamente que estás firme en tu fe, sino que estás combatiendo en unidad. Dice el pasaje que estás combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es decir, que estamos combatiendo, que estamos luchando la buena batalla, la batalla de la fe por el Evangelio, que estamos compartiendo las buenas noticias.
las noticias de salvación. Si bien algunos de nosotros aún no podemos salir a la calle, podemos hacer llamadas telefónicas, podemos hacer un pequeño video, podemos hacer una videoconferencia, una videollamada, tantas y tantas herramientas que tenemos en este momento, pero que sea lo que dice este pasaje, que nosotros lo pongamos por obra, que lo pongamos por práctica, sea que el hermano Efraín, el pastor de esta iglesia, que sea el mismo Señor Jesús que nos está instando, que nos está exhortando a que nos mantengamos firmes en la fe, mis amados, que aunque no podemos asistir a la iglesia, estemos unánimes combatiendo por el Evangelio, por la fe del Evangelio, compartiendo de la palabra de Dios, hablando de las buenas noticias, discipulando gente por teléfono, bendiciendo a personas quizá a la distancia, orando por nuestros hermanos a través del WhatsApp, a través del teléfono, a través de una videollamada, que podamos estar intercediendo, ayunando, haciendo lectura de la palabra, que estemos firmes, hermanos, en unidad, porque eso es lo que nos va a llevar a la plenitud de Cristo. No necesariamente estar en el mismo espacio, sino que nuestro corazón esté corazón a corazón con mis hermanos en Cristo, que mi espíritu esté uno con el espíritu y estemos todos como hermanos en el mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio. Y finalmente vamos a ver un tercer propósito, amados, por el cual debemos nosotros poner por obra la unidad. Y lo vamos a encontrar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Y dice así su palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y vemos cómo este tercer propósito o este tercer fin de poner por obra la unidad, hermanos, es que aprendamos a ser, como dice la Escritura, primeramente compasivos, que podamos tener compasión por la gente que tiene necesidad, por la gente que está triste, por la gente que está dolida, por la gente que ha sufrido. Que seamos compasivos, hermanos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, amigables. Repito, algunas de estas actitudes, algunas de estas situaciones ya las hacemos en casa, no nos cuesta trabajo porque amamos a los nuestros. Pero debemos practicarlo con todos, mis amados hermanos. Debemos practicarlos con los que tenemos cerca, con los que vemos, con los que sí convivimos en este momento. Primeramente practicando la unidad que debemos tener uno a uno con nuestro Dios, con el Padre, con el Espíritu Santo, para a su vez poder practicar esta unidad con los hermanos. Y no deja de decir el pasaje, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, ¿verdad? Hemos aprendido y vemos que a través de la Escritura el Señor no nos dice que no paguéis, dice otra parte la porción, no paguéis mal por mal, ¿verdad? Entonces, seamos compasivos, hermanos, seamos misericordiosos, seamos amigables, amémonos unos a otros, que sea de corazón, que sea de manera genuina, que verdaderamente podamos practicar la unidad de la fe, hermanos, que verdaderamente cada uno de nosotros, desde el lugar en donde estamos, sea que nos vean, como lo decía el pasaje, o que no nos vean, nosotros estemos firmes en la fe, que no dejemos caer todo lo que hemos aprendido, que no olvidemos todo lo que se nos enseñó a su tiempo, sino que ahora lo pongamos por obra, lo pongamos en práctica, porque
Para esto, como dice esta parte de la escritura, para esto fuimos llamados, para que heredaseis bendición, es decir, para que bendigamos a otros, para que podamos compartir con otros las bendiciones que recibimos de nuestro Dios. Es a través de esto que habrá testimonio en nuestra vida, hermanos. Es a través de esto, de estas actitudes, a través de practicar la unidad, que nosotros podremos mostrar testimonio de Cristo en nuestra vida. Y bien, pues finalmente, hermanos, es importante que recordemos que primeramente debemos tener unidad, comunión, relación íntima, estrecha, ser uno a uno con nuestro Dios. Es lo primero que debemos buscar, pero no quedarnos ahí tampoco, hermanos, porque he escuchado en varias ocasiones, no solamente una, pero he escuchado que algunos hermanos dicen: mientras esté bien yo y Dios, lo demás ya no me importa, ¿verdad? Lo demás pues ya pasa a segundo plano. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que necesitamos estar uno a uno con nuestro Dios, uno a uno con el Espíritu Santo, uno a uno con el Padre, dejamos de ser nosotros, hermanos. Como dice otra parte de la Escritura, ya es la mente de Cristo en nosotros. Ya no vivo yo, dice la Escritura, vive Cristo en mí. Entonces, dejamos de hacer lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos parece, lo que a nosotros nos beneficia. Empezamos a tener la mente de Cristo y empezamos a ser uno con el Espíritu Santo, y se reflejan estas actitudes: ser amorosos, ser compasivos, ser misericordiosos, en dar bendición, en no devolver a nadie mal por mal. Cuando nosotros mostramos que hay unidad, que hay comunión uno a uno con Dios, necesariamente empezamos a practicar la unidad con nuestros hermanos. Y bien, quiero que regresemos, para concluir, quiero que regresemos a la primer carta a los Corintios, y vamos a volver a leer nuestros versículos 16 y 17. Les voy a pedir de nueva cuenta y que lo tengan por ahí, al capítulo 10, y vamos a volver a leer el versículo 16 y 17, que dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y recordemos, hermanos, que cuando participamos de la mesa del Señor, tenemos que hacerlo con mucha reverencia, con mucho temor de Dios, examinando nuestro corazón, como lo dice otra porción de la Escritura. Y en este momento te voy a pedir que examines tu corazón, que examinemos nuestro corazón. Pero ahora, conforme a lo que acabamos de aprender, quizá en este momento estés pensando si realmente has tenido esa comunión íntima con Dios. Si en tu diario vivir, si cuando sales a la calle a comprar el mandado, quizá a ponerle gasolina a tu coche, no sé, alguna actividad por la cual tengas que salir, te hayas dado cuenta que no tomas a Dios en cuenta para tus decisiones, o que quizá no te has puesto a pensar en qué te dice el Espíritu Santo. A lo mejor ves a alguna persona tener necesidad, pero la ves pasar y te sigues de largo. Quizá no escuchas al Espíritu Santo. Quizá se nos olvida lo que el Padre nos ha enseñado a través de su palabra. O en algunos otros momentos
en casa, a pesar de estar en el mismo espacio, quizá en la misma casa, quizá en la misma sala o en la misma mesa, no hay unidad, no hay un mismo sentir, no estamos en un mismo espíritu. Sí estamos juntos, pero no estamos en un mismo espíritu. Tenemos muchos conflictos o tenemos muchas diferencias, muchas situaciones. Y es tiempo, hermanos, de que en este momento podamos examinar nuestro corazón antes de participar de la cena del Señor y podamos identificar si es que nosotros estamos en alguna de estas condiciones. Y si no te encuentras en ninguna de estas dos condiciones en la que no has quizá tenido esa comunión directa, íntima con nuestro Dios en este último momento, porque también puede ser que digamos, yo sí tuve una relación directa con Dios hace como unos 2 años que iba a la iglesia, ¿no? No sé. O a lo mejor yo tenía una buena relación con mis hermanos en Cristo, pero pues ahorita ya que pues ya ni los veo o ya no salgo o lo que sea, pues ya ni siquiera una llamadita, un mensajito, lo que sea, ¿no? Yo te animo, hermano, te animo, te exhorto, te insto a que puedas practicar la unidad en Cristo, a que podamos practicar, hermanos, la unidad de la que nos habla el Señor, porque practicando la unidad aprenderemos a crecer espiritualmente. Aprenderemos a edificarnos unos a otros. Aprenderemos a bendecir, hermanos. Aprenderemos a ser compasivos, a ser amigables, a no devolver mal por mal. Aprenderemos a, como dice la Escritura, llegar a la estatura del varón perfecto y disfrutar de la plenitud de Cristo. Verdaderamente disfrutar de la felicidad que es que Cristo esté en nuestro corazón. Yo te insto, hermano, a que si no has tenido la experiencia de practicar la unidad, si no has tenido la experiencia de poder compartir de lo que Dios te ha bendecido con otro hermano, lo podamos hacer. Y repito, vamos a terminar orando a nuestro Dios, primeramente pidiendo perdón si es que en las situaciones cotidianas de nuestra vida nosotros no tomamos en cuenta a Dios, como si Él no estuviera con nosotros, como si Él no estuviera uno a uno con nosotros habitando en nuestro corazón, y tomamos decisiones sin fijarnos, no ayudamos a la gente. Quizá, aunque a veces el Espíritu nos habla y nos redarguye y nos dice en ciertas situaciones, ¿verdad? Quizá a lo mejor una de enojo, no te enojes, con calma, dice la Escritura, ¿verdad? La palabra blanda aplaca la ira, pero nosotros queremos sulfurarnos y gritar. O quizá en una situación triste nos dice el Señor, echad sobre mí toda vuestra ansiedad. Y el Espíritu nos recuerda, pero nosotros no lo tomamos en cuenta. Estamos en esa relación directa, íntima con nuestro Dios, pero no lo escuchamos. O quizá, amados, tenemos conflictos muy difíciles en casa. Quizá no logramos esta unidad con la familia a pesar de que son hermanos en Cristo. O con los cercanos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, etc. O repito, quizá no has tenido esta experiencia. Lo primero que vamos a hacer es orar a nuestro Dios, orar y pedirle perdón porque no hemos puesto por obra su palabra. Vamos a pedirle perdón y después vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder practicarla, que nos anime, que nos motive, que sea como cuando el Señor le dijo a Pedro, ¿verdad? Ánimo, tened ánimo, soy yo. Que el Señor nos pueda animar a que practiquemos la unidad, a que la pongamos por obra y así poder participar de la cena del Señor. Un acto que es tan maravilloso, mis amados hermanos, un acto que es tan sublime, porque al beber de la copa y al participar del pan, tenemos esa comunión directa, íntima, y nos hacemos uno
con nuestro Dios, nos hacemos partícipes de la santidad de nuestro Dios. Y vamos a orar. Dios, cuántas gracias te damos por tu palabra, porque ciertamente, Señor, tú hablas a nuestros corazones en todo tiempo y en todo lugar. Tienes palabra viva, fresca para cada uno de nosotros en cada circunstancia por la que vivimos y pasamos. En el nombre de Jesús queremos pedirte perdón, Dios, porque en nuestro diario vivir, en nuestras situaciones cotidianas, muchas veces no te escuchamos. No somos uno contigo, Padre, Espíritu Santo, Jesús. Decidimos separarnos y tomar decisiones por nuestra cuenta. Decidimos hacer comentarios sin poner por obra lo que dice tu palabra. Decidimos simplemente no escucharte y darle rienda suelta al alma, a las emociones, a los sentimientos. Padre, te pedimos perdón porque muchas veces nosotros solos con nuestras propias palabras nos atamos, nosotros solos con nuestras propias palabras provocamos pleitos, provocamos divisiones, provocamos, Señor, que no haya unidad con nuestros hermanos en Cristo, con los hermanos en Cristo que quizá y también son hermanos en la carne, padres, abuelos, primos, sobrinos, tíos, no sé, todos los que vivan en casa y convivan en este momento. Padre, ayúdanos a poder practicar la unidad de la fe. Padre, ayúdanos a poder mantenernos firmes, a poder estar luchando por la fe del Evangelio. Que no perdamos el tiempo, Señor, que no estemos en divisiones, que no estemos en pleitos, que no nos la pasemos en juicios, en críticas, en murmuraciones, Señor, sino que realmente podamos estar haciendo tu obra y tu propósito para el cual nos tienes en esta tierra, Señor. Que no estemos en nuestra zona de confort, en nuestra zona cómoda, Señor, sino que verdaderamente podamos poner por obra tu palabra. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, anímanos, Señor. Anímanos, Padre, a dar verdadero testimonio de que tú vives en nuestra vida y en nuestro corazón. Enséñanos, Padre, a ser compasivos, a ser amorosos, a ser amigables. Enséñanos, Dios, a no devolver mal por mal. Enséñanos a bendecir en todo tiempo con la bendición que hemos recibido de ti. Ayúdanos, Dios, a poder poner por obra tu palabra. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho contigo, si no lo hemos hecho con nuestros hermanos. Perdónanos, Padre, y anímanos a hacerlo. Anímanos a corregir, anímanos a mejorar, Dios. Anímanos, Dios, para poder ser testimonio allá afuera. Porque de nada sirve, Padre, poder estar en un mismo espacio si no estamos en un mismo espíritu, si no estamos en un mismo parecer, si no estamos en un mismo sentir. Es necesario, Padre, que aprendamos primeramente la unidad, Señor, para poder estar juntos, pero en unidad, unánimes, Señor, combatiendo por la fe del Evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, y ponemos nuestro corazón dispuesto para poder participar de la mesa del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y pues muchas gracias, amados hermanos. Dios les bendiga y les mando un saludo a la distancia. Que Dios les siga guardando y bendiciendo. Hola hermanos, muy buenos días. Nos da gusto estar con ustedes el día de hoy, poder compartir con cada uno de ustedes la cena del Señor. Este acto nos ayuda a entender, a agradecer, pero sobre todo a tener presente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros.
Así es, hermanos, cualquiera que haya creído en que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, puede participar de este bello acto, que en lo personal yo disfruto mucho, porque también es un tiempo, es una manera en la que podemos dar testimonio de lo que hemos creído y lo que el Señor Jesús nos prometió. Así que, hermanos, les invito a que hagamos una oración para disponer nuestro corazón y pasar a tomar la cena del Señor. Mi Dios, te doy muchas gracias por darnos esta oportunidad, por darnos este privilegio de podernos acercar a disfrutar este bello acto, Señor. Tú nos diste la oportunidad, Señor, de hacerlo cuando te sacrificaste por nosotros en la cruz, cuando moriste, Dios, por nuestros pecados. Pero también sabemos, Señor, y creemos que tú resucitaste al tercer día. Te doy muchas gracias por ello. Permítenos, Señor, tener en nuestra mente y en nuestro corazón este bello acto, no solo hoy, sino durante toda nuestra vida. Que así como en mi corazón, en el corazón de mi hermano, en el corazón de toda tu iglesia, Señor, esté esa importancia, Padre, de lo que representa este acto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, como dice su palabra en Primera de Corintios, el capítulo 11, los versículos 23 al 25, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y hermanos, seamos agradecidos por el sacrificio que Jesús hizo por ti, por mí, y seamos conscientes de que ese sacrificio fue una sola vez y para siempre. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias a Dios por la palabra que hemos escuchado y vamos a ser despedidos cantando a Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló
la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Jesús, porque nos rescataste. Dios te bendiga y espero que tengas una semana en victoria, una semana llena de bendiciones. Dios te bendiga.